No estás huyendo, estás despertando. Hola, alma querida. Si llegaste hasta aquí no es por casualidad. Hay un momento en el camino espiritual donde el alma empieza a despertar. Y con ese despertar comienzan a romperse muchas cosas. A veces se rompen creencias, otras veces rutinas, pero lo que más duele es cuando comienzan a romperse vínculos. Personas que antes estaban siempre, de repente se sienten lejanas. Ya no hay conversación, ya no hay conexión. Y tú que antes reías con ellos, ahora sientes que ya no puedes sostener esas relaciones sin traicionarte a ti mismo. Tal vez te ha pasado. Estás en una mesa con amigos o familiares. Todos conversan, todos se ríen, y tú estás ahí sentado. Pero en realidad te sientes solo, invisible, ajeno a ese mundo. Comienzas a observar cosas que antes no veías, las quejas constantes, el juicio hacia otros, la energía pesada. Y por dentro piensas, ¿siempre fue así y yo no lo notaba? Y es ahí donde nace la incomodidad. Ya no puedes fingir, ya no puedes quedarte en lugares donde tu alma se siente atrapada. Ya no puedes reír por compromiso. No es soberbia, no es rechazo, es conciencia. Te estás volviendo consciente de lo que antes ignorabas. Estás despertando. Y cuando uno despierta, ya no puede volver a dormirse para agradar a los demás. Muchas personas me han escrito diciéndome, siento culpa por alejarme de personas que han estado conmigo toda la vida, pero siento que ya no puedo seguir igual. A eso les respondo, no te estás alejando por egoísmo, te estás protegiendo por amor propio. Cuando comienzas a despertar, tu energía cambia, y esa energía ya no encaja con ciertos entornos, con ciertas vibraciones. ¿Te ha pasado que alguien cercano empieza a molestarte por cosas que antes no te importaban? ¿O que después de estar con ciertas personas, terminas agotado emocionalmente sin saber por qué? Es porque tu sensibilidad está aumentando. Tu alma empieza a decirte lo que tu mente siempre ignoró. Aquí ya no es. Y aunque duela, sabes que seguir en ese lugar sería traicionarte. Tal vez estás sintiendo que el mundo se te achica, que hay menos gente con quien hablar, menos lugares donde sentirte tú. Pero te aseguro algo, cuando uno comienza a soltar lo que ya no resuena, el universo empieza a acercarte nuevas personas, nuevas almas, nuevos espacios. Al principio parece soledad, pero no es soledad, es preparación, es la calma antes del encuentro con tu tribu. En este video voy a contarte por qué te estás alejando de ciertas personas, por qué eso es parte del proceso espiritual y cómo navegarlo con paz, sin culpa y con amor. También compartiré contigo ejemplos de personas reales que han pasado por este mismo proceso, porque si algo he aprendido en el despertar, es que aunque a veces caminamos solos, nunca estamos verdaderamente solos. Quédate hasta el final. Tal vez descubras que eso que tanto te está doliendo hoy es exactamente lo que te está transformando. Ya no me siento igual con ciertas personas. Una de las primeras señales de que estás despertando espiritualmente es esa extraña sensación de desencaje con personas que antes sentías muy cercanas. No sabes cómo explicarlo. No hubo una pelea. No hubo un problema concreto. Simplemente ya no te sientes igual. Es como si esas conversaciones que antes disfrutabas ahora te aburrieran. Como si esas salidas que antes te llenaban ahora te vaciaran. Y no sabes si el problema eres tú o si algo cambió realmente. Te preguntas, ¿será que estoy siendo raro? ¿O será que ya no puedo conectarme igual? La verdad es que sí has cambiado. Tu conciencia está ampliándose. Estás empezando a ver la vida desde otro nivel. Y eso inevitablemente afecta tus relaciones. Es como si antes todos hablaran el mismo idioma, pero ahora tú estás empezando a hablar otro. Un idioma más interno, más auténtico, más profundo.
Y cuando hablas ese idioma, ya no puedes quedarte en lo superficial. Quieres conversaciones que te nutran, no que te drenen. Quieres vínculos reales, no compromisos sociales. Quieres presencia, no obligación. Te contaré el caso de Lorena, una mujer de 41 años que me escribió hace un tiempo. Me dijo, llevo años yendo todos los sábados a comer con mi familia. Siempre fue así, pero últimamente salgo de ahí sintiéndome vacía. Me hablan de chismes, de política, de quejarse por todo. Y yo solo quiero estar en silencio o hablar de cosas que me inspiren. Me siento culpable por querer alejarme, pero ya no puedo más. Lo que vivió Lorena es común. Cuando el alma despierta, hay cosas que antes tolerabas, que ahora simplemente no puedes sostener. No porque seas mejor que otros, sino porque ya no vibras igual. No hay nada de malo en querer estar con personas que te eleven, que te escuchen, que compartan tu visión. No es egoísmo, es necesidad del alma. Y claro, esto puede doler, porque muchas veces se trata de amigos de toda la vida, de tu pareja, de tu familia. Pero recuerda, honrar tu verdad no es rechazar a nadie, es elegirte a ti. Puedes amar a alguien profundamente y al mismo tiempo reconocer que esa relación ya no te hace bien. Puedes sentir gratitud por todo lo vivido y aún así tomar distancia. No necesitas explicarle a todo el mundo tu proceso. A veces basta con alejarse con amor, con cerrar ciclos en silencio. Y si hay culpa, mírala de frente, abrázala y luego suéltala. Porque seguir en un lugar donde ya no hay conexión, solo por no herir al otro, es herirte a ti. Poco a poco, vas a ir encontrando personas con las que sí sientas conexión real. Pero para que lleguen, primero tienes que hacer espacio. Espacio que se construye soltando. Y ese soltar comienza por aceptar lo que ya no vibra contigo. Aunque aún lo ames, no te estás alejando de ellos, te estás acercando a ti. Hay algo que muchos no comprenden del despertar espiritual, y es que no se trata solo de luz, paz y energía elevada. Muchas veces, el despertar empieza con un proceso de pérdida, y no solo pérdida de ideas, costumbres o trabajos, sino pérdida de personas. Y eso duele. Porque no estás alejándote de cualquiera, estás alejándote de quienes fueron parte de tu historia, de quienes te acompañaron en momentos difíciles, de quienes tal vez te vieron crecer. Pero llega un punto en el camino espiritual donde entiendes algo muy profundo. No puedes crecer si permaneces donde te encogen. Y entonces el alma empieza a hablar más fuerte. Te dice, ya no más conversaciones vacías. Ya no más lugares donde no puedes ser tú. Ya no más máscaras para encajar. Y tú lo sientes. Tal vez al principio tratas de forzarlo. Sigues viéndolos, sigues sonriendo, sigues fingiendo interés. Pero dentro de ti, una parte empieza a romperse, porque sabes que estás negando tu verdad para sostener una versión antigua de ti. El despertar espiritual no te aleja de los demás por crueldad. Te aleja para que vuelvas a ti. No te estás alejando de ellos. Te estás acercando a ti, y eso, aunque suene poético, en la práctica, puede ser doloroso. Hay silencios que duelen. Hay despedidas que no se dicen con palabras, pero se sienten en el alma. Te contaré el caso de Andrés, un hombre de 37 años. Toda su vida fue el alma del grupo, el que organizaba reuniones, el que animaba a todos. Pero cuando empezó a meditar, a leer sobre energía, a cuestionarse lo que realmente quería, se dio cuenta de que muchos de esos vínculos eran superficiales, que él daba mucho, pero recibía muy poco. Intentó mantenerlo, pero cada encuentro lo dejaba agotado, hasta que un día dejó de insistir. No hubo peleas, no hubo drama, solo una decisión silenciosa, elegirse a sí mismo.
Al principio se sintió culpable, se sintió egoísta, pero con el tiempo comenzó a sentirse en paz. Y esa paz, esa calma después de soltar, es la confirmación más clara de que hiciste lo correcto. Porque no todo lo que duele es malo. A veces el dolor es la puerta hacia una nueva etapa. Si hoy estás alejándote de ciertas personas, si sientes que hay vínculos que ya no puedes sostener, recuerda esto: no estás fallando, no estás huyendo, estás volviendo a casa, a tu alma, a tu verdad. Y eso, aunque cueste, vale todo. Ya no vibras igual. Una de las frases más escuchadas en este proceso es: ya no vibramos igual. Y aunque para algunos suene esotérica o vacía, la verdad es que es una realidad energética. Cuando comienzas a despertar espiritualmente, tu vibración cambia. Ya no estás alimentando tu mente con miedo, odio o queja. Ya no consumes los mismos contenidos ni aceptas conversaciones que antes tolerabas por costumbre. Comienzas a elegir el silencio, comienzas a cuidar tu energía, comienzas a sentir todo más intensamente, y eso te vuelve más sensible a las energías de los demás. No es algo que eliges racionalmente, es algo que tu alma empieza a percibir. Personas con quienes antes te reías durante horas, ahora te dejan drenado. Conversaciones que antes eran normales, ahora te suenan vacías, pesadas, incluso tóxicas. Ya no puedes forzarlo, ya no puedes mentirte, porque el cuerpo lo siente, el alma lo rechaza. Y aunque tú intentes encajar, ya no puedes. Imagínate como una radio. Antes estabas en la misma frecuencia que esas personas, pero ahora tu dial ha cambiado. No es que uno sea mejor que otro, simplemente ya no hay sintonía, y eso puede generar incomodidad, porque tal vez ellos no entienden qué te pasa. Te ven distante, raro, distinto. Y tú, que estás en medio de un proceso profundo, no sabes cómo explicar lo que sientes, porque no es algo lógico, no es una discusión, ni una traición, es una desconexión energética. Te contaré el caso de Raúl, un hombre de 43 años que comenzó su proceso espiritual después de una crisis de ansiedad. Empezó terapia, hizo retiros, se metió en prácticas energéticas, y poco a poco comenzó a sentirse mejor consigo mismo. Pero algo le dolía. Ya no podía estar con sus amigos de siempre. Decía: todo gira en torno al alcohol, al chisme, a las quejas. Siento que me intoxico. Y ahí es donde muchos se quedan atascados, entre la lealtad a lo viejo y la necesidad de honrar lo nuevo, porque crecer a veces significa decepcionar a otros, pero seguir igual significa decepcionarte a ti. Y esa elección, aunque difícil, es el corazón del despertar. No estás juzgando, estás eligiendo. Estás eligiendo ambientes que te eleven. Estás eligiendo conversaciones que te expandan. Estás eligiendo personas que respeten tu energía. Porque una vez que descubres lo que es vivir en paz, ya no puedes quedarte en lugares que te roban esa paz. Y sí, eso puede doler. Pero el alma sabe. Y cuando el alma sabe, el corazón aprende a soltar. La culpa de alejarse. Cuando comienzas a alejarte de personas que han sido parte importante de tu vida, es casi inevitable que aparezca la culpa. Culpa por no responder igual, culpa por no querer estar, culpa por necesitar silencio donde antes había palabras. Y esa culpa es silenciosa, pero pesa. A veces te preguntas: ¿estoy siendo egoísta? ¿Me estoy alejando de buena gente sin razón? ¿Será que estoy confundido y no me estoy dando cuenta? Pero aquí es donde quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho aún. La culpa no siempre es una señal de error. A veces es una señal de crecimiento, porque cuando cambias, incomodas. Cuando te eliges, te separas. Cuando dejas de seguir lo de siempre, muchos lo toman como rechazo.
Pero tú lo sabes, no estás rechazando, estás protegiéndote, estás protegiendo tu energía, tu paz, tu frecuencia. La culpa viene de haber aprendido a ser leal antes que libre, de haber aprendido a sostener vínculos aunque te rompan por dentro. Pero ahora tu alma te está pidiendo otra cosa. Ya no se trata de agradar, se trata de respetarte. Te contaré el caso de Carmen, una mujer de 58 años que empezó a estudiar espiritualidad tras un duelo. Poco a poco comenzó a sentir que su entorno ya no le hacía bien. Personas que solo hablaban de enfermedades, de problemas, de lo que está mal en el mundo. Me dijo, me siento culpable por no querer hablar con mi hermana todos los días como antes, pero cada llamada me deja cargada, triste, con dolor de cabeza, y ya no puedo más. Esa culpa la paralizaba, hasta que un día se preguntó, ¿por qué mi bienestar tiene que dolerme? Y ahí entendió algo muy poderoso. No es tu responsabilidad sanar a los demás si en el intento te destruyes a ti. Puedes acompañar con límites, puedes amar desde lejos, puedes ser compasivo sin traicionarte. Y si la culpa aparece, no la rechaces, escúchala. Agradécele por todo lo que vino a enseñarte, y luego déjala ir. Porque cuando caminas hacia tu verdad, no todos entenderán, pero tu alma sí, y si tu alma lo entiende, no necesitas más permiso. Recuerda esto. No estás rompiendo con los demás, estás cumpliendo contigo. Y eso no es egoísmo, es madurez espiritual. La soledad como iniciación. Hay un momento en el despertar espiritual que no muchos mencionan, ese momento en el que te das cuenta de que ya no perteneces a lo viejo, pero todavía no encontraste lo nuevo, estás en tierra de nadie, y ahí aparece la soledad. No es una soledad social, es una soledad espiritual. Ya no estás en los mismos grupos, ya no compartes los mismos intereses, ya no disfrutas los mismos espacios. Y aunque sabes que era necesario alejarte, también sientes un vacío, un espacio que antes estaba lleno de ruido y que ahora se ha quedado en silencio. Pero ese silencio, aunque duela, es sagrado. No lo llenes rápido. No corras a buscar reemplazos. Quédate un momento ahí, porque en ese silencio, en esa pausa, es donde tu alma empieza a hablar más fuerte. En esa soledad es donde dejas de buscar aprobación, donde aprendes a escucharte de verdad. Es donde comienzas a distinguir qué es tuyo y qué era prestado. ¿Qué querías de verdad y qué hacías para pertenecer? La soledad no siempre es ausencia. A veces es presencia pura. Es tu alma contigo. Y cuando logras sostener esa etapa, te transformas. Te contaré el caso de Julia, una mujer de 29 años que decidió alejarse de todo su entorno, amigas de toda la vida, pareja, actividades sociales. Al principio pensó que algo andaba mal en ella, se sentía rara, incomprendida, hasta que un día, sola en su cuarto, encendió una vela, puso música suave y comenzó a llorar sin razón. Lloró por todo lo que estaba dejando atrás, pero también por todo lo que aún no había llegado. Y en ese llanto sintió algo nuevo, una profunda conexión con ella misma. Ahí entendió que esa soledad no era castigo, era transición, era renacimiento, porque el alma necesita espacio para expandirse. Y a veces ese espacio se consigue al soltar, al pausar, al estar en silencio. La soledad duele, sí, pero también revela. Y si logras abrazarla, sin huir, sin taparla, un día vas a descubrir que nunca estuviste solo, que todo ese tiempo te estabas preparando para algo mucho más grande. Porque después de la soledad, viene la tribu, vienen las almas afines, pero para encontrarlas, primero tienes que encontrarte a ti. Después de soltar, llega la verdad. A veces creemos que alejarnos de ciertas personas es el final,
el final de una amistad, el final de una etapa, el final de una versión de nosotros. Y en parte es verdad. Cuando el alma despierta, muchos ciclos llegan a su cierre, y duele. Pero hay algo que nadie te dice. Después de todo eso, llega el renacer. Poco a poco, casi sin buscarlo, empiezan a aparecer personas nuevas, almas que hablan tu mismo idioma, aunque nunca se lo hayan dicho. Personas que te escuchan sin querer cambiarte, que te miran sin juicio, que entienden tus silencios, porque también pasaron por lo mismo. Y ahí es donde entiendes que nada fue en vano. Todo ese dolor, toda esa culpa, toda esa soledad, no eran castigos, eran purificación. Estabas dejando espacio, estabas preparando el terreno, y ahora ese terreno está listo para recibir algo verdadero. Te contaré el caso de Leo, un hombre de 51 años. Se había alejado de casi todos sus amigos, sentía que ya no encajaba, que su mundo se había achicado. Pero cuando empezó a asistir a círculos de meditación, conoció a personas con quienes sintió una conexión inmediata. No tenía que explicarme, me sentían, me entendían, y por primera vez me sentí en casa con gente nueva. Así lo describió. Y eso es lo que ocurre cuando atraviesas el despertar con honestidad. No solo te reencuentras contigo, también te alineas con quienes realmente resuenan con tu alma. No llegan antes, no los puedes forzar, llegan cuando tú estás listo. Y no llegan para llenarte, llegan para acompañarte, porque ya no necesitas pertenecer para sentir valor. Ya no mendigas amor para sentirte digno, ya no eliges vínculos por costumbre. Ahora eliges desde la conciencia, desde la calma, desde tu verdad. Y sí, puede que no lleguen muchos, pero los pocos que llegan serán verdaderos. Serán los que vibran con tu alma, los que no te apagan, los que no te piden que te escondas. Serán los que, sin necesidad de hablar mucho, te harán sentir visto, comprendido, acompañado. Y ahí, justo ahí, sabrás que todo valió la pena. No estás solo, estás volviendo a ti. Si llegaste hasta aquí, alma hermosa, respira profundo, porque no es fácil escuchar todo esto, y sin embargo, aquí estás, sosteniendo verdades que duelen, reconociendo procesos que antes te daban miedo y abriendo espacio dentro de ti para lo que realmente eres. Alejarte de ciertas personas no significa que seas malo, ni frío, ni ingrato. Significa que estás madurando espiritualmente, que estás aprendiendo a elegirte, que estás respetando tu energía, que estás dejando de comprometer tu alma para encajar. Y eso es valentía pura. En este camino vas a perder cosas, personas, hábitos, espacios, pero no estás perdiendo, estás haciendo espacio. Porque para recibir, primero hay que soltar. Para vivir con verdad, primero hay que vaciarse de lo que no lo es. Tal vez hoy no lo veas del todo, tal vez aún duele, pero llegará el día en que mires hacia atrás y entiendas por qué todo tenía que pasar así. Ese día vas a agradecer cada silencio, cada despedida, cada vacío, porque gracias a eso hoy estás más cerca de ti, no del tú social ni del tú condicionado, sino del tú verdadero. Estás más cerca de tu alma, y desde ahí, todo lo que llegue, todo lo que permanezca será real. No todos entenderán tu despertar, algunos se irán, otros hablarán de ti sin comprender. No importa, no estás aquí para que todos te entiendan, estás aquí para ser quien realmente eres, y quien tenga que resonar contigo, lo hará, y quien ya no pueda acompañarte, que se libere. Porque tú estás eligiendo evolucionar, y eso, aunque duela, es amor en su forma más pura. Gracias por estar aquí, gracias por escucharte, gracias por despertar. Y si este video resonó contigo,
Compártelo con alguien que también esté pasando por lo mismo, porque a veces una sola palabra puede ser el abrazo que otra alma necesita.